El 28 de junio de 1914, en Sarajevo, el heredero al trono austrohúngaro Francisco Fernando y su esposa Sofía Chotek, duquesa de Hohenberg, fueron asesinados a plena luz del día. 2 disparos que cambiaron la historia. Europa nunca volvería a ser la misma. Y en el centro de esta tragedia, una mujer que desafió a un imperio por amor, Sofía Chotek, la condesa que nunca pudo ser emperatriz, pero cuyo destino selló el inicio de la Primera Guerra Mundial. A finales del siglo XIX, Europa estaba dominada por monarquías. El Imperio Austrohúngaro, gobernado por la Casa de Habsburgo, era un mosaico de pueblos: alemanes, checos, húngaros, croatas, serbios e italianos. Un imperio poderoso en apariencia, pero debilitado por tensiones internas y nacionalismos en ascenso. En medio de este escenario nació Sofía Chotek, una aristócrata checa cuya vida quedaría unida para siempre al destino del trono imperial. Sofía nació en 1868. Pertenecía a una familia noble, los Chotek, con raíces en Bohemia. Su linaje era respetable, pero no lo suficiente para la altísima jerarquía de la corte vienesa. En la rígida escala de la nobleza no bastaba con ser condesa, había que ser de sangre real. Ya de joven, Sofía fue elegida como dama de compañía de la archiduquesa Isabel de Teschen, hija del archiduque Carlos Fernando y esposa de Federico, duque de Teschen. Isabel dirigía una de las cortes más fastuosas de Viena, donde desfilaban príncipes, aristócratas y oficiales del ejército. Allí, Sofía se movía en el círculo más próximo al poder imperial. El hombre que cambiaría su destino, Francisco Fernando de Austria-Este, nunca estuvo destinado a heredar la corona. El primero en la línea de sucesión era el príncipe Rodolfo, único hijo del emperador Francisco José. Pero en 1889 el trágico episodio de Mayerlin conmocionó al imperio. Rodolfo murió en circunstancias misteriosas, oficialmente un suicidio. Tras aquella catástrofe, la sucesión pasó a Carlos Luis, hermano del emperador. Sin embargo, en 1896, Carlos Luis falleció repentinamente. Su hijo mayor, Francisco Fernando, quedó entonces como heredero al trono. De la noche a la mañana, un joven serio y enfermizo, con reputación de carácter duro y obstinado, se encontró destinado a gobernar uno de los imperios más antiguos de Europa. Fue en la corte de Isabel de Teschen donde sus caminos se cruzaron. Francisco Fernando, heredero del trono, conoció a la dama de compañía Sofía. Isabel esperaba que el archiduque se interesase por una de sus hijas, reforzando así el prestigio familiar. Pero, para escándalo de la corte, el heredero se enamoró de Sofía, la condesa de Bohemia de nobleza menor. Para Isabel fue una afrenta, para el emperador un problema político y para Francisco Fernando y Sofía el inicio de un romance secreto que duraría años. Durante 8 años ocultaron su relación, pero finalmente el archiduque desafió al propio emperador Francisco José. El 1 de julio de 1900, tras arduas negociaciones, el emperador concedió el permiso para la boda, pero con condiciones humillantes. El matrimonio sería morganático, Sofía nunca sería emperatriz y sus hijos nunca podrían heredar el trono. En todos los actos oficiales, Sofía debía quedar relegada detrás de las demás archiduquesas.
La humillación era constante. Sofía no podía sentarse junto a su esposo en banquetes oficiales, ni participar en ceremonias solemnes. Solo en actos militares y viajes podía compartir un lugar de igualdad con Francisco Fernando. Para él era una herida personal, para Sofía una prueba de dignidad silenciosa. En la intimidad, Francisco Fernando y Sofía encontraron la felicidad. En su castillo de Konopiste, cerca de Praga, criaron a sus 3 hijos en un ambiente familiar, lejos de la hostilidad, lejos de la corte. Francisco Fernando coleccionaba armas y trofeos. Sofía cuidaba de la educación de los niños. Era un mundo privado, cálido, en contraste con la fría etiqueta imperial. Pero la presión política y las tensiones en Europa acabarían por arrastrarlos al centro de la tormenta. El 28 de junio de 1914, la pareja viajó a Sarajevo. Bosnia había sido anexionada por Austria en 1908. El nacionalismo serbio hervía. Francisco Fernando acudió en visita oficial acompañado por Sofía, porque ese día, al ser un acto militar, sí podía estar a su lado. Lo que debía de ser un gesto político terminó en tragedia. Tras un primer atentado fallido, el joven Gavrilo Princip, miembro de la organización nacionalista Joven Bosnia, encontró el coche de la pareja en una calle estrecha. 2 disparos bastaron. Sofía fue alcanzada primero. Francisco Fernando, herido. Alcanzó a decir: «Sofía, no te mueras, por nuestros hijos». Minutos después, ambos estaban muertos. El asesinato de Sarajevo fue el detonante de la Primera Guerra Mundial. Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia. Rusia se movilizó. Alemania respaldó a Viena. Francia y Gran Bretaña intervinieron. El sistema de alianzas arrastró a todo el continente. En 4 años murieron más de 20 millones de personas. El imperio austrohúngaro se derrumbó y el nombre de Sofía quedó relegado a nota al pie, la esposa no deseada que murió junto al heredero. Ni siquiera en la muerte Sofía fue admitida en la cripta imperial de Viena. Francisco Fernando había dispuesto que ambos fueran enterrados en el castillo de Arnstetten, en Austria, un lugar más íntimo, lejos del protocolo imperial. Hoy visitantes de todo el mundo se acercan a su tumba. Allí recuerdan a la mujer que, sin buscarlo, cambió la historia del siglo XX. Sofía Chotek, la condesa que nunca pudo ser emperatriz, pero cuyo amor y tragedia marcaron el inicio de la edad contemporánea.